Oye, y en línea telefónica tengo a un autor realmente de esos de fama internacional, un hombre ensayista, columnista y escritor, Carlos Alberto Montaner. Bienvenido a Panamá nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Felicidades, hoy día del idioma y día del libro. Ah, sí, efectivamente. Carlos Alberto, Efectivamente. una situación, Sí. bueno, una nueva vuelta de tuerca al caso de las relaciones de Maduro con España. Hoy ambos países retiran embajador y esto hasta dónde terminará este impasse, estas malas relaciones entre España y Venezuela. Bueno, realmente para España es una situación bastante incómoda porque hay unos cuantos miles de españoles que viven en Venezuela. Hay varias decenas de empresas españolas radicadas en Venezuela y con las características de ese gobierno pueden tomar represalias contra los españoles, contra las empresas, y es difícil. Al mismo tiempo, los insultos y la manera de tratar a Rajoy y a los españoles en general ha sido realmente muy dramática, ¿no? Una forma muy descortés. ¿Qué pueden hacer los españoles? Los españoles pueden elevar a la Unión Europea, o sea, donde tienen eso aumentaría de alguna forma la capacidad que tienen de responderle a los venezolanos, pero no pueden hacer muchas más cosas. Los venezolanos sí pueden, es decir, el gobierno de Venezuela sí puede tomar represalias y, en fin, hacerle daño, tiene más capacidad de hacerle daño Venezuela a España que al revés, precisamente por los intereses y por el número de españoles que hay. Y los venezolanos que hay en España, que son unos cuantos millares, en general son anti-Maduro, antichavistas y anti... Pero pareciera... Claro, o sea que no hay manera de tomar represalias. Pudieran, incluso sé que han pensado hasta en demandar en los tribunales, pero ¿cómo se puede demandar a un jefe de Estado por insultar a otro jefe de Estado? Es muy complicado. Pareciese que Cuba y Venezuela ahora mismo están caminando caminos muy antagónicos, mientras lo de Cuba pareciese ser un relajamiento en la revolución y en su relación con Estados Unidos. Venezuela cada vez se radicaliza más. Sí, Cuba trata de tener buenas relaciones, aunque no deja de hacer lo que le da la gana, por ejemplo, no paga sus deudas, en fin, pero trata de tener buenas relaciones con Estados Unidos y con España, en fin, con el resto del mundo. Esos insultos, esas cosas eran cosas que hacía el gobierno cubano en la década de los 60, la década de los 70, incluso los 80, pero hoy en día no lo hace. Hay una especie de rectificación. Sí van por caminos distintos. Yo creo que debe haber una cierta incomodidad por parte de Cuba con relación a lo que están viendo que ocurre en Venezuela, pero tampoco puede hacer mucho, porque el estilo del chavismo es eso, no solo de Maduro. Chávez era por el estilo, Chávez también insultaba a la gente y decía aquellas cosas que le dijo a Bush en Naciones Unidas, ¿no? El azufre. Que huele al día. Azufre decía, unas cosas totalmente impropias de un jefe de Estado serio. Bueno, eso es lo que está haciendo Maduro. Pero sí, tienes toda la razón, hay una divergencia entre la estrategia política de Cuba y la de Venezuela, por eso no hay duda. Carlos Alberto, hoy es el día del escritor, y reitero mis felicitaciones. Pero un escritor como tú, cada vez, no sé, es más fácil la edición ahora que hay pues formas mucho más instantáneas, formas mucho más rápidas de conseguir un libro a través de la web o la gente cada vez... Y enviarse también, sí, poderle enviar al editor por email. Buenos días, Gisela Tuñón le saluda, pero también enviarle, como decía Fernando, enviarle al editor todo por email o pues mucho más fácil la comunicación, es más rápido poder sacar un libro.
pero es más rápido, pero al mismo tiempo hay una especie de fragmentación. Hoy en día un escritor no tiene dificultades para publicar porque si no encuentra una editorial convencional, hay muchísimas editoriales que puedes colocar el libro en... O lo puedes hacer tú directamente si sabes si tienes alguna cierta habilidad, si no puedes utilizar una de esas empresas que se dedican a colocar un libro en Amazon o en Apple, qué sé yo, y eso pues tiene el potencial de llegar a mucha gente. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo hay una especie de disminución de interés en el libro de papel. Hay un artículo muy bueno de uno de los magníficos pensadores españoles de hoy en día que se llama Albiac, el apellido de él es Albiac, y el artículo se llama Mis libros morirán conmigo, donde con bastante melancolía y bastante tristeza dice algo que es cierto, y es que ya no hay interés en las bibliotecas por acaparar los buenos libros o por tener los buenos libros. Y di cuenta, y es cierto, que cuando él era joven, él es un hombre que debe tener ahora 60 y tantos años, que cuando él era joven, cada vez que un catedrático, él es profesor de filosofía en la Complutense de Madrid, cada vez que un catedrático moría o iba a morir, había una especie de pugna de las bibliotecas por quedarse con esos libros que pertenecían a ese catedrático, incluso le ofrecían dinero a la familia, porque había un interés real en el libro de papel. Hoy en día, ni aunque los regales, no hay manera, porque no hay interés en el libro de papel. ¿Por qué? Porque ha sido sustituido por el libro electrónico, que hoy en día tiene una presencia menor en el mundo de habla hispana, pero cada vez será mayor. No quiere decir esto que va a desaparecer la literatura, ni mucho menos, pero sí que va a cambiar como cambia con los siglos. Es decir, hubo épocas en que lo más importante era la poesía, luego lo más importante era el teatro, luego lo más importante fue la narrativa o el ensayo. Hubo momentos en donde el libro cambió de forma, es decir, durante milenios los libros no eran como nosotros los conocemos hoy en día, sino eran rollos. Exacto. El paso del libro de rollo al libro como lo conocemos nosotros y pues encuadernado de la manera en que lo conocemos, demoró varios siglos. Es decir, desde que se empezaron a hacerse los libros así hasta que desaparecieron los libros de rollo, eso ocurrió, demoró más o menos el paso tecnológico, demoró 200 años. Wow. En el caso actual, lo que estamos viendo es que en una década más va a ser muy difícil adquirir libros de papel, salvo cierto tipo de libros, libros de arte, por ejemplo, libros grandes que tienen unas ciertas características. La mayor parte de los libros van a ser electrónicos y la gente se va a acostumbrar a leer en las tabletas y en esas cosas y en los teléfonos, e incluso no sé si han visto, me imagino que lo han visto, leerlo sobre la piel. Es decir, proyectan sobre la piel del brazo, proyectan el libro y ya lees directamente sobre la piel, es una cosa tremenda. Bueno, eso está ocurriendo. Sí. Y va a ser así, no hay manera de escaparse de eso, porque es tan sencillo bajar un libro por internet y tenerlo en una tableta y leerlo cuando uno quiera, que no hay forma de competir con eso. Además que quienes viajan pues les ocupa muchísimo menos espacio. Claro, te lleva 25 libros en el viaje sí. Y te los llevas en una tableta. Eso por supuesto que sería imposible de otra manera. Carlos Alberto, como siempre, un placer y un honor, y reitero mis felicitaciones a ti como uno de los grandes autores latinoamericanos. Gracias, Fernando. Un abrazo y gracias, Isabel.